Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Ahí está. Es que como que está muy mal el Wi-Fi aquí, increíblemente en el Instituto Económico. Voy a decir, no, no puedo trabajar bajo estas condiciones, me voy a mi casa. Bueno, así, no, sí, quién sabe, porque acá, fíjate que había estado bien, o sea, tuve reuniones por la mañana por Zoom, y no me había fallado. De hecho, estuve así por el celular y por el laptop y no me había fallado hasta ahorita. O sea, no sé si en la tarde le den mantenimiento a algo, no lo sé. Pues sí, sí es curioso que pase eso. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar al modelo Logic multinomial. Bueno, en este modelo Logic multinomial, en el caso más simple, el modelo más sencillito de los modelos multinomiales, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar regresores que son específicos a los casos, es decir, aquellos regresores que son específicos a los individuos, es decir, que presentan variaciones entre individuos. En este caso, vamos a tomar el regresor de los ingresos, que este es independiente a las distintas alternativas, pero se relaciona con cambios entre un individuo y otro. Entonces, pues la persona tiene, o el individuo va a tener, digamos, el mismo ingreso, independientemente de la elección que haga para pescar. Es como lo veíamos en la base de datos, ¿no? O sea, teníamos las distintas modalidades en precios y cantidades, pero el ingreso del individuo, ese es el mismo, no importa digamos, la categoría que elija, el ingreso de ese individuo no va a presentar cambios entre una categoría y otra, ¿no? O sea, eso va a ser igual. Ahora bien, como un contraejemplo de una variable que cambia entre las categorías, pues es el precio, ya veíamos, como que los individuos tienen ciertas percepciones y asignan precios distintos a cada una de las categorías. De hecho, estos modelos son muy populares, o bueno, en la bibliografía sí van a encontrar varios de ellos, varias aplicaciones, precisamente porque no son tan difíciles de implementar, ¿no? Precisamente por el tipo de regresores que utilizan, porque aquellas variables que sí cambian entre categorías, pues sí, forzosamente se vinculan o están asociadas a encuestas de percepción o de opinión, ¿no? Donde sí a cada categoría se le puede asignar como un valor, un atributo. Entonces acá como no tenemos ese tipo de regresores, digamos, no tenemos esa complicación, ¿vale? Entonces, si consideramos la distribución binomial, que es esta distribución que vemos aquí, esa función de densidad, que es la perdón, esta función de distribución discreta, que es n factorial sobre y factorial por n menos y factorial por la probabilidad de que ocurra el evento por 1 menos p ny. No sé si ya se dieron cuenta, pero esta es la relación entre la distribución, digamos, nos permite construir el vínculo o la asociación entre la distribución binomial de la Bernoulli y la multinomial. Déjenme tomar aquí el puntero láser. Y vean, esa es como una función de enlace. De este lado tenemos la parte asociada a la distribución multinomial, pero vean lo que tenemos aquí. No sé si, o sea, omitiendo esto es la distribución Bernoulli, ¿no? Que asocia a la probabilidad de ocurrencia respecto a la probabilidad de no ocurrencia. Pero aquí está asociado a la n cantidad de eventos o de intentos, ¿vale? Entonces, a partir de esta distribución binomial, si consideramos que P es la probabilidad de ocurrencia de un evento y Y es el número de veces que ocurre el evento después de n intentos, n menos y se relaciona con el número de veces que el evento no ocurre, ¿vale? Entonces, cuando se tienen más de dos opciones, la distribución se puede generalizar a un modelo multinomial, ¿vale? De hecho, de aquí se derivan los modelos con datos de conteo, que tienen que ver con la distribución de Poisson, ¿no? Ahí ya la variable dependiente ya no son categorías, sino es número de veces que ocurre, digamos, número de intentos que se llevan para que se observe el evento a estudiar. Por ejemplo, el número de veces que en un estudio de control de calidad en una empresa, por ejemplo, de focos, puede ser el número de veces que se tiene que encender y apagar el foco para que se funda, por ejemplo, ¿no?
En economía de la salud, esos modelos con datos de conteo, puede ser el número de dosis que requiere un paciente para finalmente curarse, ¿no? Entonces, aquí vean, la probabilidad del evento tiene que ver con número de intentos, ¿no? Entonces, esta función binomial que tenemos aquí es como una función de enlace hacia ese tipo de modelos, ¿no? De conteo, pero también es una función de enlace hacia este tipo de modelos multinomiales, ¿vale? Ahora bien, si se define a pi j como la probabilidad de que se emplee la opción j, ¿no? O la categoría j, la distribución multinomial es escrita de la siguiente manera. Entonces tendríamos n factorial por esta multiplicación desde la alternativa primera hasta la j-ésima de pi j de yj sobre yj factorial. Entonces, si se dan cuenta aquí, es como una especie de sucesiones, ¿no? Son valores factoriales que están multiplicando a esta probabilidad de que se emplee la opción j, ¿no? De esa distribución binomial. Entonces, esta es la función de probabilidad que es empleada bajo el método de máxima verosimilitud, con la cual se desea estimar la alternativa j respecto al conjunto de distintas alternativas posibles que existen en el modelo. Entonces, considerando el modelo Logit, es posible relacionar el logaritmo del odds ratio de la siguiente manera, que es el logaritmo del odds ratio es igual a x transpuesta beta, ¿vale? Entonces, si nosotros aplicamos exponenciales, tal como lo hacíamos en el caso de los modelos Logit, lo que podemos observar es que de nueva cuenta podemos linearizar, digamos, esto nos sirve para linearizar la función, pero si aplicamos la opción o la operación inversa, podemos aproximarnos al cálculo de las probabilidades, ¿vale? Recuerden que aquí lo podemos asumir como un modelo Logit, digamos, un modelo Logit donde modelamos la probabilidad de que ocurra o de que se seleccione una de las categorías respecto a las demás, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo estamos volviendo con un modelo dicotómico o binario, a pesar de que hay más de dos categorías, ¿no? Entonces, por eso es que lo podemos manejar también como una especie de odds ratio. Nada más que aquí ya no es un odds ratio, no es que ocurra o no ocurra el evento, sino que más bien aquí va a ser algo que se denomina como el relative risk ratio, como la razón de riesgo relativo de elegir una alternativa respecto a las otras, ¿vale? Entonces, más bien aquí es la probabilidad de elegir una alternativa respecto al resto de las otras alternativas, ¿vale? Pero el razonamiento es el mismo, es como una especie de momio de probabilidades, ¿vale? Pero ya no entre que ocurra y no ocurra, sino entre que se seleccione una opción y se seleccione alguna de las otras opciones, ¿no? O alguna de las otras categorías. Entonces, bueno, aquí el procedimiento es el mismo, podemos observar que la probabilidad o el cálculo de probabilidades en el modelo Logit multinomial, pues está asociado a la función de distribución acumulada de la distribución logística, ¿vale? Entonces, extendiendo este análisis para que tenga múltiples opciones en el modelo multinomial, dado que existe una dependencia lineal en las probabilidades de diversas alternativas, ¿no? Es decir, si hacemos el cálculo de todas las probabilidades, de todas las alternativas, lo que estaremos provocando es una combinación lineal perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que el cálculo de los parámetros pues ya no se podría desarrollar precisamente por, digamos, en esa matriz de regresores lo que tendríamos sería esa combinación lineal perfecta y se pierden las propiedades de ortogonalidad que se requieren para poder desarrollar el método de máxima verosimilitud. Las propiedades de ortogonalidad implican que las matrices pues tienen inversa, tienen ciertas características, ¿no? Y para que existan esas características pues se requiere que las columnas de los regresores pues, sean linealmente independientes, ¿vale? Entonces, en el caso donde se utilizan todas las categorías, digamos, donde no se deja una categoría fuera, que es la categoría de referencia o categoría base, existe esa dependencia lineal en las probabilidades de las distintas alternativas y pues todas suman 1, ¿no? Entonces es necesario, por lo tanto, escoger un grupo de referencia. Y por tanto, aquí es posible, digamos, expresar el odds ratio, ¿no? O el momio de probabilidad, pero es un odds ratio relativo al grupo de referencia, es decir, siempre vamos a dejar una categoría base fuera del análisis, ¿no? Entonces aquí tendríamos esta probabilidad de que el individuo Y seleccione la alternativa J en comparación con la probabilidad asociada de que ese individuo Y seleccione la categoría base, ¿no? Y esto es igual a esta relación lineal. A final de cuentas,
estamos, digamos, como linealizando el modelo a partir de estos modelos logit multinomiales, ¿vale? Ahora, la relativa probabilidad es específica a las distintas alternativas, es decir, aquí es muy importante, vamos a obtener un conjunto de parámetros beta que están asociados a las J alternativas, ¿vale? Es decir, no vamos a obtener un solo grupo de regresores, sino que vamos a tener regresores por cada categoría que estamos generando del análisis, comparando contra el resto de las categorías, es decir, vamos a generar como subconjuntos de coeficientes para las categorías analizadas, donde no vamos a obtener es para la categoría de referencia, pero todos esos coeficientes, la lectura que le vamos a dar va a ser respecto a la categoría base o la categoría que estamos dejando fuera, que es la categoría de referencia, ¿vale? Entonces, aplicando exponenciales y resolviendo para la probabilidad de que el individuo Y seleccione la alternativa J, la expresión anterior la podemos simplificar a esto, ¿no? Entonces tenemos ahí el odds ratio y, bueno, era el logaritmo del odds ratio, entonces tenemos aquí el exponencial de esta función lineal. Y por lo tanto, aquí podríamos despejar, ¿no? Pi y J, que es la probabilidad que el individuo seleccione la alternativa J respecto a la probabilidad que el individuo Iésimo seleccione la alternativa base. Podemos despejar esta que está dividiendo, la pasamos de este lado multiplicando, y aplicando la condición de que la suma de todas las probabilidades de las alternativas, ¿no? De las categorías suman 1, entonces podemos decir que esta categoría base más la suma del resto de categorías, ¿no? Es la base más la suma del resto de las alternativas, todas estas suman 1. Si sustituimos esto, ¿no? En esta ecuación anterior, lo que obtendríamos sería algo como esto, ¿no? Que sería ese pi, la probabilidad de que el individuo Y seleccione la categoría base más la sumatoria desde la segunda categoría hasta la categoría J décima de la probabilidad de que el individuo seleccione esa categoría base, o bueno, digamos asociada a esa comparación con la categoría base, lo estaremos multiplicando por el exponencial de esa relación lineal y esto nos da igual a 1, ¿no? Entonces estaríamos comparando el resto de las categorías respecto a esta categoría base y la suma con la categoría base es lo que nos va a dar esa probabilidad igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer aquí es resolver esta función, este momio, respecto a PI1, ¿no? Y lo que tenemos acá es que la probabilidad de que el individuo Y seleccione la alternativa 1, esto va a ser igual a 1 sobre 1 más la sumatoria desde la segunda categoría hasta la categoría J décima por el exponencial de el regresor X transpuesta por beta, ¿no? Y que por lo tanto, la probabilidad de seleccionar la opción J décima, es decir, la probabilidad que el individuo seleccione la opción J décima, la obtendríamos de esta manera, ¿no? Sería el exponencial de que el individuo ahí seleccione la opción J décima, digamos, los parámetros asociados a esa opción en particular, sobre 1 más esta misma expresión. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo estamos acotando al valor 1, ¿no? Es decir, es como si tuviésemos exponencial a la 0, ¿no? ¿Por qué? Porque es la categoría base, la categoría de referencia. Entonces, aquí como lo estamos restringiendo a la categoría base, aquí tenemos 1 sobre esta expresión, y la probabilidad de seleccionar la alternativa J, entonces, la podemos plantear de esta manera, que si se dan cuenta, esta es la distribución logística. Y si se dan cuenta, esto que tenemos acá es como el 1 menos P de la distribución logística, ¿no? Este es el P y este es como el 1 menos P, ¿vale? Entonces, es decir, es la probabilidad de no elección de alguna de las alternativas, ¿no? Y esta es la probabilidad de elección de alguna de las alternativas, ¿vale? Perdón, la probabilidad de no elección de la categoría base, perdónenme, esta es la probabilidad de no elección de la categoría base, y esta es la probabilidad de elección de alguna de las J alternativas, ¿vale? Entonces, como si tuviéramos el 1 menos P de la categoría base y el P asociado a alguna de las categorías. Entonces, para los regresores que son específicos a los individuos, vamos a utilizar el modelo multinomial logit, ¿no? Que es decir, vamos a considerar esta función logística, donde el exponencial de x transpuesta beta es mayor a 0 y, digamos, estas xi
son regresores específicas a los individuos, ¿no? Que en este caso en este caso va a ser nuestro ingreso. Entonces, las probabilidades van a estar entre el valor 0 y 1 y van a sumar 1 para todas las alternativas, es decir, para cada individuo, la suma de todas las alternativas nos debe de dar, esa es la condición, nos debe de dar el valor 1. Entonces, para poder desarrollar el cálculo de estos parámetros, es necesario llevar a cabo aplicar restricciones para asegurar la identificación del modelo, es decir, que las probabilidades sumen 1. La más usada es dejar a beta 1 como el valor 0, ¿no? Es decir, esa sería la categoría base. Entonces, la necesidad de esta restricción se puede observar a continuación. ¿Por qué? Porque en un modelo con tres alternativas, es decir, es un ejemplo donde tenemos tres alternativas, tenemos beta 1, beta 2 y beta 3, para estimar la probabilidad de cada uno de los tres eventos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, lo que estaríamos viendo aquí es que el modelo no está identificado en el sentido de que hay más de una solución para beta 1, beta 2 y beta 3 que pueden utilizarse para el cálculo de las probabilidades de Y1, Y2 y Y3, es decir, la probabilidad de que se seleccione la categoría 1, la probabilidad de que se seleccione la categoría 2 y la probabilidad de que se seleccione la categoría 3. Entonces, para evitar que exista más de una solución, lo que vamos a hacer es vamos a asumir que beta 1 es igual a 0 y si beta 1 es igual a 0, el exponencial de 0 se nos hace 1. Y eso se va a convertir en nuestra categoría de referencia. Entonces, la categoría 1 se estaría convirtiendo en nuestra categoría de referencia, ¿vale? Entonces, para identificar el modelo, pues elige a cualquiera de las variables, digamos, más bien de las variables, alguno de los casos con, digamos, este valor 0, este beta 1 igual a 0, y si, por ejemplo, se establece, en este caso, que beta 1 es igual a 0, los coeficientes de beta 2 y beta 3 van a medir el cambio respectivo dado la categoría base, que en este caso sería igual a 1. Entonces, los coeficientes con las distintas bases cambian, eso es muy importante. Los coeficientes con las distintas bases van a cambiar, es decir, si nosotros cambiamos digamos, la categoría base, calculamos unos parámetros y después queremos cambiar a otra categoría base, tomar una categoría base distinta, lo que veríamos es cambios en los coeficientes, pero no en el sentido de los resultados, ¿no? Es decir, si hay una relación positiva entre esas categorías, se va a seguir manteniendo esa relación positiva con distinto nivel de coeficiente o magnitud de coeficiente. Si era negativa, se va a mantener, digamos, el mismo sentido negativo entre esas variables para una categoría en particular. Aquí la condición que se debe cumplir siempre es que las probabilidades que vamos a calcular en conjunto todas deben de sumar igual a 1 entre una categoría y otra, es decir, sumando todas las categorías. Entonces, por lo tanto, cualquiera que sea la base, vamos a llegar a la misma solución en cuanto al tema de las probabilidades, ¿no? Es decir, los coeficientes pueden variar, los sentidos se mantienen, pero las probabilidades se van a mantener, ¿no? Ahí no hay cambio en el cálculo de las probabilidades. Por ejemplo, este es un relative risk rate, ¿no? Es como una aproximación al odds rate. ¿Cómo lo calcularíamos? Sería la probabilidad de que se seleccione la alternativa 2 respecto a la probabilidad de que se seleccione la alternativa base, y esto sería igual al exponencial de x beta asociado a la categoría 2, ¿vale? Entonces, los coeficientes los vamos a poder interpretar como un relative risk rate, es decir, como un odds rate, es decir, el número de veces que se preferiría la alternativa de interés respecto a la alternativa base, ¿no? Eso es lo que estaríamos analizando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? O sea, Pues bueno, se sigue manteniendo este, lo del modelo pasado, profesor. ¿cómo? Digo, ¿se sigue manteniendo lo del modelo pasado? Lo del modelo Logic Ajá. es una aproximación, exactamente así como lo dices, es una aproximación al modelo Logic, pero en lugar de analizar la probabilidad de que ocurra o no ocurra el evento, aquí vamos a analizar la probabilidad de que se prefiera la categoría J respecto a la probabilidad de que se prefiera la categoría base. Eso es lo que estaríamos analizando.
Por eso les digo, a final de cuentas, la variable dependiente es categórica, pero a final de cuentas, la descomposición del modelo involucra que vamos a hacer como modelos logit por separado. Es decir, la categoría de interés respecto al resto de categorías, pero siempre vamos a dejar una categoría base fuera, ¿vale? Digamos, porque si no, no hay manera de hallar una solución al sistemita de ecuaciones que les presentaba en esas fracciones. Entonces, siempre debe de existir una categoría base que la igualemos a 1, ¿vale? Esa es la única condición. Pero en esencia se parece bastante al logit. Ah, ok, está bien, gracias, profesor. De nada, Juan Carlos. Bueno, vamos a aplicar. Sí, Cristian. Ujú. Sí, puede ser respecto a una categoría de interés, ¿no? Que a lo mejor a ti te interesa hacer el análisis respecto, no sé, retomando el caso de los de Uber, ¿no? De los datos de Uber. A lo mejor te interesa hacer el análisis respecto a la categoría base de los que dan 5 estrellas, ¿no? Entonces, todos los análisis los vas a construir, todos los resultados se van a construir a partir de comparar todos los resultados con los usuarios de 5 estrellas o esa categoría de 5 estrellas. Ahora, a lo que me refiero es, si tú cambias la categoría base y en vez de tomar los de 5 estrellas, tomas a los de 1 estrella, lo que vas a observar es que el sentido de los resultados no va a cambiar. A lo mejor se cruzan signos, lo que sea, pero el resultado va a seguir siendo el mismo. Digamos, la dirección del resultado va a seguir siendo la misma. El coeficiente puede cambiar, el signo en algunos casos puede cambiar, pero el sentido no, el sentido se va a mantener. Y de hecho, cuando veamos los modelos mixtos, vamos a ver que hay un efecto directo y un efecto indirecto en las probabilidades cuando cambia un valor respecto al resto de categorías, ¿no? Entonces, digamos, ahí queda un poco más claro esta parte. Pero la idea central acá es tomar una alternativa, una categoría J y hacer sus comparaciones respecto a la categoría base. Eso es lo que, digamos, lo que se estaría desarrollando de fondo, ¿no? O sea, les digo que es como particionar un modelo logic, ¿no? Y hacer regresiones como uno a uno, ¿no? Entonces, tomas la categoría base, o sea, calculas, digamos, como la no probabilidad de elección de esa categoría base y la contrastas con las probabilidades de elección de cada una de las otras categorías, ¿no? Es como ir particionando los modelos Logit en esos odds ratio, pero todo respecto a la misma categoría base. No sé si me explico, o sea, acá tenemos 4 categorías, vamos a dejar una afuera y entonces es como hacer un Logit de la categoría 2 respecto a la categoría base. Luego hacer un Logit de la categoría 3 respecto a la categoría base y así, ¿no? Eso es lo que estaríamos como desarrollando. No sé si respondí a tu pregunta, Cristian. Perfecto. Ahora, vamos a aplicar ya el comandito que es multinomial logit, así. Y lo que vamos a hacer acá, vamos a meter la variable dependiente, que recuerden, en este caso es la modalidad de pesca, que es MOV, y la variable independiente o regresor, que en este caso es un regresor que cambia entre individuos, es income. Y aquí es donde nosotros vamos a definir la categoría base, ¿no? Ponemos la coma y ponemos el base outcome como el valor 1, que en este caso el valor 1, si no mal recuerdo, creo que es pescar en la playa. Ahí. A ver, ahí estamos en la cuadrícula. Vean, playa. Playa tiene el valor 1, ¿vale? Entonces, playa va a ser nuestra categoría base, ¿vale? Entonces, todos los análisis van a ser respecto a la categoría de pescar en la playa. Le damos Enter y ahí tenemos, vean, esto se hace por máxima verosimilitud. Aquí vemos las iteraciones. Que ya acabó, ahí está. Aquí vemos las iteraciones, vean cómo converge.
Perdonen, es que me están llegando mensajes medio extraños en el WhatsApp. Este, bueno, aquí vemos cómo converge del valor de menos 1497, va convergiendo hacia el valor 1477.1506, ¿no? Ya cuando no hay cambio en la iteración 3 y 4, ahí ya se encuentra la solución de, de la ecuación, de esa ecuación no lineal. Y pues bueno, aquí vean, ¿no? Tenemos número de observaciones, son 1182. Tenemos la G cuadrada del log ratio, de la razón de verosimilitud, que se distribuye con una G cuadrada con 3 grados de libertad, ¿no? Precisamente porque son, digamos, tres ecuaciones, ¿no? Aquí tenemos las tres ecuaciones. Y acá tenemos el p-value y el valor de la pseudo R cuadrada de McFadden, ¿no? Aquí presten atención a la pseudo R cuadrada de McFadden. Aquí tenemos un valor de 0.0137. La vamos a ir comparando respecto a la pseudo R cuadrada de McFadden con el modelo que considera las variaciones entre las categorías y el modelo respecto a, digamos, ese modelo mixto donde podemos mezclar este tipo de variables que cambian entre individuos y las variables que cambian entre categorías, ¿vale? Vean, aquí tenemos una pseudo R cuadrada muy bajita, la verdad está muy, muy bajita, ¿no? Es 0.01. Bueno, acá en la salida, vean, ya el software nos está indicando cuál es nuestra categoría base. El valor 1 es la playa, ¿vale? Podemos ver que prácticamente todos los coeficientes fueron estadísticamente significativos, todos estos coeficientes de ingreso, ¿no? Hasta Charter también fue estadísticamente, no, perdón, Charter no, pero sí fue en bote privado y en muelle, ¿vale? Si pueden ver aquí los signos, ¿no? Hay signo negativo, positivo y negativo. ¿Qué implica ese signo negativo? ¿Qué es lo que nos está diciendo, digamos, como esa relación? ¿Qué es lo que nos estaría estableciendo? Lo que nos estaría estableciendo es que la probabilidad, vean aquí, esto es lo relevante, lo interesante de estos modelos, que ante un incremento unitario en el ingreso, acuérdense que está en miles de dólares al mes, me parece, ante un incremento de $1000 al mes, la probabilidad de pescar en un muelle se reduce por el signo negativo, se reduce en comparación con pescar en la playa. Aquí no podemos darle lectura a las magnitudes, tendríamos que aplicarle el exponencial para leerlo en número de veces, ¿vale? Aquí lo único que podemos hacer es leer el signo, ¿vale? Y eso es lo que nos estaría diciendo. Entonces, ese coeficiente de income en muelle lo que nos está diciendo es que ante un incremento de $1000 que tenga el individuo, la probabilidad de pescar en un muelle se reduce en comparación con pescar en una playa. Pues creo que tiene bastante sentido, ¿no? Porque de acuerdo a las imágenes que estábamos viendo y lo que se asume en la pesca deportiva, es que la gente que pesca en un muelle, pues digamos como que no hace una inversión tan fuerte en comparación con la gente que pesca en playa, ¿no? Entonces, pues tiene bastante sentido que el hecho de que cuando un individuo mejora sus ingresos, pues decida, digamos, sea un factor de decisión de pasar de pescar en un muelle a pescar ya en la playa con esas cañas tan enormes que veían, ¿no? Que cuestan, pues yo me imagino que sí han de costar una buena lana, no creo que están muy baratas. Pues para empezar, yo ni las he visto aquí en un Martín, ¿no? Yo sí he visto cañas normales, no sé, yo creo que son pedidos especiales, no lo sé, no tengo ni idea. Ahora, vean el siguiente coeficiente de la variable ingreso en la opción private. ¿Qué nos dice ese coeficiente? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué me dicen? ¿Qué indica ese signo positivo? Que ante un incremento de una unidad adicional en el ingreso, la probabilidad Ajá, de pescar de manera privada aumenta respecto de pescar en la playa. exactamente. Entonces también tiene bastante sentido eso, ¿no? Que si se mejora el ingreso del individuo, las probabilidades de pescar en un yate privado, pues se incrementan en comparación con, pues pescar en la playa, ¿no? Ahora, lo interesante aquí son las magnitudes de los signos, ¿ya vieron? O sea, como que es más realista, o la magnitud, por ejemplo, de la diferencia entre pescar en un muelle a la playa es un coeficiente de menos 0.14, es más alto, que, aunque tiene signo positivo el de barco privado, es un coeficiente de 0.09, ¿no?
O sea, eso nos está hablando también de algo interesante. O sea, sí hay una mayor probabilidad de que lo haga, pero pues como que no es tan relevante el impacto como pescar respecto a la pesca en muelle, ¿no? Es más revelador, el cociente es más alto, ¿no? Digamos, en esa relación. Y finalmente, ¿qué es lo que nos dice el cociente de charter, de income en charter? ¿Qué nos dice? Ante un incremento de $1,000 en el ingreso de un individuo, porque acuérdense, la unidad de medida son miles de dólares. Ante un incremento de $1,000 en el ingreso del individuo, ¿qué pasa? La probabilidad de pescar en qué? Un bote compartido. En un bote compartido se reduce en comparación con qué. Con pescar en la playa. Exactamente, ¿no? Y de hecho también tiene bastante sentido porque si recordamos los promedios de ingresos por las distintas modalidades de pesca, recordemos que los promedios de ingresos de pesca en bote privado y pesca en playa son los individuos que tenían como los mejores niveles de ingreso en promedio, ¿vale? Entonces tiene bastante sentido. Pues tiene sentido que tenga ese signo negativo, que se prefiera ante una mejora en el ingreso, que se prefiera pescar en un bote alquilado, bote charter, ¿vale? Entonces digamos que esa sería como la primera aproximación a este análisis. Y aquí una prueba relevante o interesante que podemos desarrollar, porque ahí tenemos una prueba de significación global, que es el likelihood ratio de la G cuadrada, pero también podemos complementarla con una prueba, digamos, como con una prueba alternativa, que es por medio del estadístico de la G cuadrada, para ver si de manera conjunta todos estos coeficientes, porque si se dan cuenta estamos estimando 3 parámetros, un parámetro asociado a cada alternativa, ¿no? Pues vamos a ver con esta otra prueba de restricciones lineales, que es así test, así T, T, ST, ponemos income. Lo que estamos haciendo una prueba de restricciones lineales con una prueba de significación global de los 3 coeficientes en conjunto para ver si son iguales a 0, es decir, si son estadísticamente significativos o no. Entonces le damos ahí Enter, porque recuerden, son todos los coeficientes, aunque se elimina una restricción, que es la de playa, pero lo que se está analizando es si en conjunto son estadísticamente significativos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir a partir de ese valor probabilístico? Recuerden que son como regresiones por separado. Entonces, lo que estamos diciendo es que Sí. aceptamos o rechazamos la nula. Rechazamos. Exactamente, entonces son distintos de 0 en conjunto, ¿no? De manera conjunta. Por lo tanto, estos 3 coeficientes de ingreso que estamos observando ahí son estadísticamente significativos a pesar de que son como regresiones por separado. Es decir, en conjunto, estos 3 coeficientes, pues sí me están ayudando a explicar ese comportamiento de las preferencias del individuo respecto a esa categoría base. Ahora, para que vean a lo que me refería hace un momento y la pregunta que hacía Cristian, ¿no? O sea, de cómo es que se elige esta categoría base y cuál es la implicación. Podemos cambiar, por ejemplo, la categoría base, en vez de que sea playa, vamos a cambiarla ahora a muelle. Vamos a ver cuál es el valor de muelle. Muelle toma el valor 2, ¿no? Aquí muelle toma el valor 2. Entonces vamos a cambiar el modelo y que ahora la categoría base sea el valor 2, es decir, los individuos con los menores ingresos, ¿vale? Le damos Enter. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? ¿Qué le pasa a los signos? A los coeficientes. De hecho, sale todo significativo, ¿ya vieron? ¿Qué le pasa ahí al sentido que estamos encontrando de los resultados? Todos se vuelven positivos.
Todos se vuelven positivos, pero apuntan en la misma dirección, ¿no? Que ante una mejora en los ingresos, la opción menos viable pues, serían pescar en un muelle, ¿no? Que es, digamos, los individuos que tienen los menores niveles de ingreso, ¿no? Y vean ahí en playa, la probabilidad de pescar en playa se incrementa respecto a muelle, en bote privado se incrementa respecto a muelle, y en bote charter también se incrementa respecto a muelle. De hecho, bote privado crece más, ¿no? Que el resto. Ahora, vamos a cambiar la categoría base, y en vez de que sea muelle, vamos a poner a los individuos que perciben el mayor ingreso, que era los de bote privado, que es la categoría 3. Entonces vamos a poner aquí la categoría 3. Vamos a enter. ¿Y qué es lo que vemos en el sentido de las magnitudes, de las probabilidades? ¿Qué es lo que nos dicen esos signos? Exactamente. Que ante un incremento en los ingresos de los individuos en $1,000, se reduce la probabilidad de pescar en la playa respecto a un bote privado. La probabilidad de pescar en un muelle se reduce respecto a pescar en un bote privado. La probabilidad de pescar en un bote charter o alquilado respecto a pescar en un bote privado. Entonces, si se dan cuenta, pueden cambiar los signos, pueden cambiar los coeficientes, pero el sentido de los resultados se va a mantener, ¿no? O sea, nunca vamos a ver una probabilidad que diga, ay, pues si se incrementa el ingreso, se incrementa la probabilidad de pescar en un muelle, ¿no? O sea, ya vimos que esa, digamos, son los individuos con menores ingresos, y en la medida que pueden mejorar su nivel de ingreso, entonces van a seleccionar alguna de las otras categorías, ¿no? Entonces, digamos que ese es, digamos que independientemente de la condición base que nosotros elijamos, el sentido de las relaciones se va a mantener, no va a haber cambios. O sea, no es que de repente se me cambie todo y que ahora, ante una mejora en los ingresos, las probabilidades de pescar en bote privado pues sean menores. Entonces, eso no va a pasar, sino que aunque cambiemos de valor base, en los sentidos de las relaciones se van a mantener. ¿Sí se entiende esto? Perfecto. Entonces, les digo, no importa tanto cuál es la categoría base que elijamos, los sentidos se van a mantener. Y si no le ponemos nada, me parece que el Stata toma como categoría base, si no me equivoco, la categoría que tiene más participación. A ver, vamos a quitarle la opción Base Outcome. Ay, ¿qué pasó aquí? Así. Vean, Charter. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Entonces vamos a Tab, Mouse. Oh, Tab, Mouse. Vean, ¿cuál es la categoría que tiene más participación? Charter, ¿no? Entonces, si nosotros al software no le definimos una categoría base, el software por default toma la categoría que tiene la mayor participación, ¿vale? Pero, pues bueno, digamos, para la riqueza del análisis, pues siempre es conveniente que nosotros definamos nuestra categoría base de comparación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a, bueno. Bueno, aquí a estos resultados, les digo, les podemos aplicar el exponencial y les podemos dar la lectura ya como Relative Risk Ratios, o las razones de riesgo relativo de seleccionar una alternativa J respecto a la alternativa base. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, cómo podríamos interpretar, digamos, estas relaciones? Bueno, lo que podríamos hacer para que nos arroje los Relative Risk Ratios, estoy en el Stata, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, vamos a regresar a nuestra categoría base de la playa. Entonces, para que nos arroje los Relative Risk Ratios, o sea, podríamos aplicarle el exponencial a esos coeficientes y nos da ya el Relative Risk Rate, pero para ahorrarnos la molestia, para ahorrarnos la fatiga, aplicamos aquí en la opción RR, así Relative Risk Ratio, o Relative Risk,
Y con eso le damos enter y ya nos arroja, ahí está, ya nos arroja esos coeficientes, pero en vez de que diga coefficient, vean lo que dice aquí, dice RRR, que es el Relative Risk Ratio. Y al igual que los odds ratio, cuando el valor es mayor a 1, lo vamos a leer como un incremento en número de veces, y cuando el valor es menor a 1, lo vamos a leer como un decremento en número de veces, ¿vale? Entonces, ¿cómo leemos el primer Relative Risk Ratio, el que está asociado al ingreso? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo interpretamos? Ayúdenme que se me está cerrando la garganta, ¿eh? Que la probabilidad de pescar en muelle respecto de playa se reduce 0.86 veces. Exactamente, así como dice Nayeli. La probabilidad de pescar en un muelle se reduce en 0.86 veces respecto a pescar en playa. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Relative Risk Ratio de Income en la opción Private? ¿Algún voluntario? O asumo que se les está haciendo o muy fácil, o Es la asumo que no están probabilidad, entendiendo nada. la A probabilidad de ver, que se incremente en 1.09 veces eh, en bote privado respecto a la playa, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, ante un incremento de $1,000, la probabilidad de pescar en un bote privado se incrementa en 1.09 veces respecto a pescar en playa, ¿no? Y ya para finalizar, a ver quién me da la lectura del último coeficiente. Ujú. Exactamente. Entonces, aquí les digo, es muy parecido, como decía Juan Carlos, ¿no? Muy parecido como al modelo Logit, en términos de que vamos a seguir utilizando estos momios de probabilidad, pero ya no es la probabilidad que ocurra y no, o no ocurre el evento, sino la probabilidad de que se seleccione la alternativa J respecto la probabilidad de que se seleccione la categoría de referencia o la categoría base, ¿vale? Entonces, pues bueno, en este caso, o en este tipo de modelos, al igual que los modelos Logic, si recuerdan, podemos calcular los logaritmos de los odds ratio, pero lo más revelador era los efectos marginales. Aquí vamos a enfrentarnos a la misma situación, ¿no? Entonces, cuando tenemos semi-alternativas, pues sería lo más interesante modelar las probabilidades asociadas a cada una de estas alternativas. Entonces, digamos que lo más relevante de este tipo de estimación para generar como el análisis del fenómeno, pues sería calcular los efectos marginales. Y recuerden que para el cálculo de los efectos marginales, que está asociada al cálculo de esas probabilidades, o de las probabilidades de ocurrencia, no de ocurrencia, las probabilidades de elegir una alternativa J respecto al resto, tiene que ver con la asignación de valores puntuales a los regresores. Entonces recuerden que aquí podemos definir valores promedios o podemos definir valores específicos para cada regresor, dependiendo qué tipo de regresores tengamos. En este caso, como tenemos ingresos, que es un regresor con datos continuos, entonces, pues es muy conveniente manejar la media, ¿no? O el promedio de los ingresos. Entonces, vamos a calcular los efectos marginales a partir de considerar, digamos, la media de ingresos, ¿vale? Y también vamos a tener que definir, digamos, esas probabilidades asociadas a, digamos, a cada una de las distintas categorías. Entonces vamos a aplicar el siguiente comando que es marginal fx. Ay, no sé qué pasó aquí. Ahí está, marginal fx. Me le subo el tamaño aquí de la letrita. Está, marginal fx o efectos marginales. Y lo que vamos a hacer acá es, vamos a aplicarle la opción, uno, ¿no? Con eso ya simplemente calculamos el efecto marginal promedio.
Pero vamos a decirle que nos genere, con esta opción predict, que nos genere las probabilidades asociadas a la categoría 3, ¿vale? Entonces simplemente le vamos a decir que nos genere esas probabilidades asociadas a la categoría número 3. Entonces vamos a poner aquí predict, outcome, así. Y bueno, sería PR outcome, que sería la probabilidad del resultado, outcome. La probabilidad de... oh, ahí estamos. Es 1, 2. Ahí está. La probabilidad del resultado. Ay, Dios mío, a ver, esperen. La probabilidad del resultado o de la opción 3. Vamos a meter esto entre paréntesis. 3, cerramos paréntesis, cerramos segundo paréntesis. Y aquí nos va a dar el valor del efecto marginal para la categoría con el valor 3 asociado. Entonces, vean, aquí lo que podemos ver es que nos arroja el valor del regresor X, que está siendo evaluado sobre este valor promedio, que es 4.09, ¿no? Que serían como $4,000, casi $4,100. Y acá nos está dando el efecto marginal. Pero ¿qué es lo que nos está dando acá arriba? Quiero que vean eso. ¿Qué es eso? Acuérdense, la opción 3 es bote privado. La probabilidad de que se pesque en ah, ¿es privado? La probabilidad de que se pesque de manera privada. Exactamente, como dicen Nayeli. Lo que nos está arrojando allá arriba es la probabilidad que se pesque o la probabilidad de pescar en un bote privado ante, digamos, un ingreso promedio. Y la probabilidad de pescar en un bote privado es de 0.35, ¿vale? Antes de pasar a los efectos marginales tal cual, quiero que vean lo siguiente. Si nosotros retomamos, ay Diosito santo, no le piqué acá abajo. Ahí está. Si nosotros retomamos las categorías, presten atención a esto. Si retomamos la categoría, por ejemplo, 1, que es la playa, ¿qué es lo que nos estaría diciendo ahí? Es la probabilidad de pescar en la playa ante un ingreso promedio de 4.0, bueno, $4,100 casi, ¿no? La probabilidad de pescar en la playa es de un 11.5%, la probabilidad de pescar en bote privado es de un 35.22%, ¿vale? Vayan haciendo sus sumas. Ahora, la probabilidad de pescar en un muelle ante un ingreso promedio de $4,100 esa probabilidad es de un 14.47%, ¿vale? Entonces, finalmente tenemos la opción 4, me parece, sí, porque el bote privado era la 3, ajá. Entonces, bote privado, que es, perdón, 4, que es bote charter. Vean ahí, la probabilidad es de un 0.38, perdón, de un 38.76%. Si sumamos la probabilidad 1, la probabilidad 2, la probabilidad 3 y la probabilidad 4, ¿qué valor nos da? Exactamente. La suma de las probabilidades de todas las categorías, esa es la condición que debe de cumplir este tipo de modelos. La suma de las probabilidades de cada una de estas categorías nos debe dar el valor 1, de tal manera que ante un ingreso promedio de $4,100, nosotros podemos afirmar que la mayor probabilidad de, digamos, o de preferencia entre las distintas alternativas es la de pescar en un bote charter, ¿no? La segunda probabilidad de interés es pescar en un bote privado. Y pues bueno, ya las otras dos opciones pues ya no son tan relevantes. Ahora, eso es lo bonito de las matemáticas. Vean las frecuencias asociadas. ¿Ya vieron qué está pasando ahí? Que esas probabilidades están vinculadas ¿a qué? A la frecuencia. Las frecuencias, a los números de eventos. Y esto es algo que debemos de prestar particular atención, sobre todo en los modelos ordenados, ¿vale? Aquí no hay tanta bronca, ¿por qué?
porque no hay un orden jerárquico, ¿no?, entre las categorías. O sea, aquí no estamos diciendo que pescar en el muelle sea menos preferible que la playa o que pescar en un bote privado tenga la mayor como jerarquía respecto a las demás. Aquí no estamos diciendo eso, no hay un orden jerárquico, ¿no? Aquí no hay tanta bronca en que esas probabilidades estén asociadas a las tasas de participación de las frecuencias. Pero en los modelos ordenados, en los modelos multinomiales ordenados, donde se calculan las probabilidades de pertenecer a las clasificaciones más altas, ahí sí que nos van a preocupar la cantidad de frecuencias que se presenten en alguna de las categorías. ¿Por qué? Porque eso puede sesgar el parámetro, ¿vale? Entonces, aquí no hay bronca, aquí recuerden, o sea, esto es interesante, vean cómo las probabilidades se asocian a las frecuencias, tengan eso en mente. Ahorita no nos vamos a preocupar, está bien, no hay un orden jerárquico entre las categorías, eso, digamos, no nos preocupa, pero cuando lleguemos al modelo multinomial ordenado, ahí sí que nos vamos a preocupar por este tipo de situaciones cuando tenemos una categoría que está muy cargada, ¿vale? Entonces, más o menos se vinculan esas probabilidades a esas tasas de participación. Ahora, regresando a el ejemplo del caso del bote privado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, un cambio en una unidad en el ingreso, que es decir, un incremento de $1,000, lo que va a provocar es que va a aumentar la probabilidad de pescar en un barco privado en lugar de hacerlo desde la playa, el muelle o un barco de alquiler en 3.3 puntos porcentuales. Entonces, aquí el efecto marginal se hace comparado respecto a todas las otras categorías, ¿vale? Entonces, ese resultado del income que vemos ahí del 0.032 implica eso, que ante un incremento de $1,000 que percibe el individuo, va a aumentar la probabilidad de pescar en, ¿qué era eso? ¿Era qué? Barco privado. Era la probabilidad, va a incrementar la probabilidad de pescar en barco privado en 3.3 puntos porcentuales respecto a las otras opciones que eran playa, muelle o barco de alquiler, ¿vale? Entonces aquí los efectos marginales sí los tenemos que acotar al resto de las alternativas para leer ese cociente del efecto marginal. ¿Sí queda claro esto? Ujú. ¿Mandé? ¿Por ahí alguien comentó algo? No alcancé a escuchar. ¿No queda claro o no comentaron nada? No creo que, bueno, no comentaron nada. Ah, ya, pero sí quedó claro. O sea, hagan así. ¿Sí? Ok, Sí, perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, esa es, digamos, la interpretación del el efecto, digamos, los efectos marginales, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita me han estado llegando unas cuestiones del trabajo. Vamos a cortar hasta aquí por el día de hoy. Vamos a tener que cortar aquí la sesión. Es que les digo que me han estado mandando unas cuestiones de petición urgentes. Vamos a terminar por hoy la sesión, hasta aquí. Y en la siguiente sesión vamos a abordar lo que son los modelos multinomiales condicionales, mixtos, y a ver si alcanzamos a ver los los anidados. Si no, con que veamos condicionales mixtos y ya para digamos, en 2 sesiones, terminamos de ver los anidados y ordenados, ya para irnos perfilando al cierre de esta parte de sección cruzada del curso, ¿vale? Entonces, vamos a parar la sesión por aquí el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Por Sí. favor, escriban presente en el chat, no se les olvide, por favor, escriban presente antes de desconectarse. Y, bueno, vamos a dejar tarea. La vez pasada ya no la subimos, pero vamos a dejar una tarea. Entonces, por ahí, ¿quién era? Creo que eras tú, Nayeli, ¿verdad? La que se había propuesto. Sí, Perfecto. Entonces voy a subir una tarea y la presentas para la siguiente sesión, ¿vale? de acuerdo. Perfecto. Y bueno, y platicamos sobre la tesina, no sé si tengas algún avance. Eso no, profesor.
Ok, pero, bueno, pues, pero podemos platicar. ok, ok, pues vamos afinando ahí detalles porque vamos como medio semestre, Sí, 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 sí. ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la sesión el día de hoy y nos vemos